Buenas tardes, queridos estudiantes saberistas, espero que se encuentren muy bien en casa. Hoy vamos a tener una actividad que tiene que ver con las líneas, ¿verdad? Esta fue la guía que les envié. Aquí tenemos el siguiente problema. Miriam tiene el dibujo de una ventana para mostrar puntos, líneas rectas y líneas curvas. Ya esas líneas las vimos, ¿verdad? Vimos las líneas rectas y vimos las líneas curvas. Pero quiere saber cómo se llaman las rectas que están resaltadas de color verde y de color naranja. Miremos aquí en esta ventana. Vemos unas líneas verdes y vemos unas líneas naranjas. Entonces ella quiere saber cómo se llaman esas líneas. Aquí en esta ventana tenemos a otro niño y él tiene líneas rectas, ¿verdad? Las verdes y las rojas. Y las líneas curvas las podemos ver aquí en la carpa, ¿verdad? Son curvas, no son rectas. Pero Miriam quiere saber cómo se llaman estas líneas que se repiten dos veces y estas líneas que se encuentran. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito de eso. Pues bien, estas líneas se llaman líneas paralelas, las que se extienden de un lugar a otro y justo al lado hay otra igual que recorre el mismo camino que la otra línea. Es decir, se extienden pero nunca se tocan, siempre van una al ladito de la otra. Estas se llaman líneas paralelas. Aquí podemos verlas en azul, las podemos ver aquí en rojo y aquí en verde. Estas que están en azul van de arriba a abajo o de abajo a arriba, es decir, están en sentido vertical, están, digámoslo así, de pie. Estas rojas van de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, quiere decir que van en forma horizontal o acostadas. Y estas verdes están en forma diagonal, es decir, un poquito inclinadas. Entonces las líneas que son como dos hermanitas gemelas que van una al lado del otro, una al lado de la otra, pero nunca se tocan. Ellas siempre van guardando la misma distancia. Estas líneas se conocen como líneas paralelas y aquí en el dibujo las podemos ver. Por ejemplo, miren aquí en la ventana de Mariam podemos ver que las líneas verdes son líneas paralelas. Mírenlas, ahí se ven claramente, son líneas paralelas. Ahora vamos a ver cómo se llaman estas líneas naranjas. Pues bien, estas líneas naranjas que sí se tocan, sí se atraviesan, podríamos decir que sí se cruzan, se llaman líneas perpendiculares. Acá tenemos dos ejemplos de líneas perpendiculares. Forman un punto en donde se cruzan una línea recta y luego la atraviesa otra línea recta y se cruzan. Miren, acá tenemos en el ejemplo rosado otro ejemplo, viene una línea y luego otra línea recta, las dos son rectas, se cruzan. Estas se llaman líneas perpendiculares. Entonces hoy aprendimos dos tipos de líneas: las líneas paralelas, que son las gemelas que van una al lado del otro, de la otra y nunca se tocan, y las líneas perpendiculares que se tocan en algún punto, dos líneas rectas que se atraviesan, es decir, las perpendiculares sí se tocan. Entonces aquí hay un dibujo, una ilustración, y en la ilustración podemos encontrar, por ejemplo, rectas paralelas y rectas perpendiculares. Por ejemplo, donde se encuentra la pared de la casa es una recta perpendicular, ¿sí ven que se encuentran? Pero por ejemplo aquí en las escaleras vemos que están horizontalmente, están acostaditas, pero van siempre de un lado al otro y nunca se encuentran. Es decir, que las escaleras son o se pueden componer de líneas paralelas. Aquí los ladrillos podemos ver que son líneas rectas que se encuentran. Entonces, ¿qué son? ¿Paralelas o perpendiculares? Perpendiculares porque se encuentran. Muy bien. Entonces lo que vamos a hacer en casa es hacer un dibujo que tenga líneas paralelas y líneas perpendiculares para poder desarrollarla en casa. Pero yo les quiero mostrar este otro ejemplo. Un buen ejemplo, ¿verdad? Aquí tenemos, en este ejemplo tenemos
a unas líneas paralelas que son las vías del ferrocarril por donde pasa el tren. Miren que esas vías son paralelas. Nunca esos rieles por donde van las llantas del tren nunca se tocan, siempre guardan la misma distancia. Entonces estas son líneas paralelas. Pero por otra parte tenemos esta carretera, ¿verdad? Que tiene una calle y tiene una carrera, de lo que hablábamos en ciencias sociales hace poco, y si se cruzan, entonces son líneas perpendiculares, ¿verdad? Que tienen un punto en común donde se encuentran. Entonces, chicos, espero que este tema haya quedado lo suficientemente claro. Espero que me envíen la actividad de matemáticas, le toman una fotico por WhatsApp y me la envían a mi WhatsApp personal. Un abrazo, los quiero mucho y vamos a la siguiente clase.